están? Espero se encuentren todos muy bien. El domingo pasado estuvimos estudiando sobre esa responsabilidad que tenemos de gobernar bien nuestros hijos, ahí en 1 Timoteo 3:12, hablando de esos diáconos que gobiernen bien su casa. Bueno, al estudiar ese mandato de Dios, aprendíamos cómo gobernar significa dirigir, conducir, presidir de manera correcta, de manera bíblica, en este caso puntual, a nuestros hijos, que recuerden son esa herencia y esa responsabilidad que Dios nos dio. Aunque el propósito de este video no es estudiar todo lo que ya aprendimos días pasados el domingo, solo sí quisiera recordarles algunas cosas. Recuerden ahí en Proverbios 22:6 la importancia de instruir al niño en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se aparte de él. También aprendíamos sobre la importancia de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros, primeramente como padres con nuestros niños, una responsabilidad que tenemos aún desde antes de que ellos nazcan. Y pensando en esto y pensando en lo corto que es nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios allí en nuestros servicios dominicales, yo quise hacer este video para compartir con ustedes algunas cosas prácticas que tal vez en ese momento no pudimos compartir. Hablando con mi esposa en esta semana, hablamos de la importancia de eso, de hablar de esas maneras o formas prácticas de criar a nuestros hijos, esos aciertos y a veces también esos desaciertos que hemos tenido. Ya estudiamos mucha teoría, ahora quiero compartir con ustedes un poco de la práctica, de esas vivencias, de eso que hemos vivido con nuestros hijos, que hemos aprendido aún en el ministerio en el que el Señor nos ha puesto. Hemos también compartido con muchas familias, hemos visto todos los casos y situaciones que ellos han vivido y de las cuales también hemos aprendido. Así que he querido en este video compartir algunas formas prácticas de cómo podemos llevar a cabo ese mandamiento de criar, enseñar, dirigir a nuestros hijos en el camino de Dios. Así que alistémonos, preparémonos, apuntemos, tengamos ahí nuestro lapicero, nuestro cuaderno de notas, pausemos el video cuando necesitemos escribir algo importante y sobre todo pidámosle a Dios que nos dé su gracia, su sabiduría, su inteligencia para poder aplicar estas cosas prácticas en el caso de cada uno de nosotros, ahí en el entorno que vivimos y en el entorno también familiar que tenemos. Así que alístate y arranquemos. Listo, bien, pensando en los hijos, aún desde el vientre es importante que estemos orando por ellos, ¿sí? Que como padres estemos orando por ese hijo, por esa hija que viene en camino. Recuerda que así lo hacía Ana. Ana le oró a Dios por su hijo y Dios le dio un hijo y ella se lo entregó a Dios. Que estemos orando por ese chiquitín, por esa niña, por ese niño que Dios viene dándonos allí en camino y que le pongamos a ese vientre esas alabanzas a Dios o esa enseñanza de la palabra de Dios o esa lectura de la Biblia para que el bebecito desde el mismo vientre esté escuchando la palabra de Dios. Ahora, pensemos en sus primeros meses. Cada familia y cada hijo es diferente, pero es importante que como papás entendamos la importancia de que ese bebecito no empiece a vivir una vida de estar consentidos y como papás podemos fallar mucho en eso. El bebé es importante que en un poco tiempo ya salga de la cama de los papás y pueda estar allí en una cuna aparte, ¿sí? Después de algunos meses, tal vez, no sé, cada uno sabe, 6 meses tal vez, qué bueno sería si el niño puede salir aún del cuarto de los papás, si tienes la oportunidad que tenga su cuarto aparte, que pueda estar allí. Si no, pues bueno, estaría en el cuarto de los papás, pero importante que puedan estar en una cama o en una cuna aparte de la de los papás. Aún también muy importante que esos bebecitos muy pronto empiecen a llegar a la iglesia, que empiecen a llegar a la sala cuna. Es bien importante para ellos. Ahora el niño ha crecido y pensemos en un niño de año y medio, está yendo a la iglesia desde aún varios meses atrás, ahí desde su cochecito. Mira, es bien importante que ese niño que ya está caminando, que ya está empezando a entender muchas cosas, esté allí en la alabanza. Bien, que su papá, su mamá lo puedan alzar, le puedan cantar, que el niño también empiece a cantar, aún luego tal vez se pueda poner en pie, pararse y cantar a Dios, tomarle la mano a su papá, a su mamá y empezar a cantar. Esto es muy importante porque he visto que algunos papás para mantener a sus niños entretenidos lo que hacen es darle el celular en el servicio o en la alabanza y los niños entonces empiezan a entender que la alabanza o lo que habla el Señor ahí al frente no tiene que ver con ellos. Y casi que
van a exigir o a pedir el celular o el juego y no cantarle a Dios. Eso es una batalla que empezamos a librar como papás. A algunos niños les va a gustar fácilmente cantar, aún aplaudir. Otros niños tal vez se van a incomodar, y ahí está la tarea de los papás, de sacarlos un poquito, de hablarles. En algunos casos hay que disciplinarlos, volverlos a llevar. Ojalá nos hagamos en los puestos de atrás, para que los niños poco a poco se vayan habituando a los servicios en la iglesia. Ya cuando es el tiempo de la enseñanza, ellos van a pasar a su salón, a su sala cuna, y también aún es importante que se empiecen a habituar a ese lugar. Hablarles desde casa de que van a estar allá, que una señora los van a cuidar, que van a jugar y que los papitos van a estar aprendiendo la palabra de Dios. Si los niños ya en la sala cuna no quieren estar y quieren llorar y llorar y llorar, es bien importante el trabajo de los papás, aún la disciplina que pueden hacer con ese pequeñito, para que recuerde que ese es el lugar donde él debe estar en ese momento. Bien, ojo, porque el celular se puede volver un distractor que les puede hacer mucho daño a nuestros hijos, aún desde pequeñitos. Ahora pensemos en ese niño que ya ha crecido, más grandecito, 3 años o un poco más. Es importante que ese niño entienda que necesita aprender la palabra de Dios. Súper importante que el niño entienda la importancia de sentarse con papá, con mamá y hacer su devocional. Aprender, escribir, colorear, aprender las historias de Dios, de ese Dios creador, de ese Dios que tiene historias fascinantes en la Biblia, en donde el niño puede empezar desde pequeñito a aprender y a formar ese hábito de a leer la Biblia. Tal vez la Biblia al comienzo es una Biblia de gráficos, de imágenes, y podemos allí estarles enseñando todas esas historias maravillosas de Dios. También es importante que el niño aprenda a orar, y ahí como papitos estamos enseñándoles sobre la oración, que Dios nos escucha, que le pedimos a Él, que le damos gracias, y eso es bien importante, ese hábito que el niño va formando con la Biblia y con la oración. Ahora ojo papás, así en esa edad, cuando los niños ya están grandecitos, 3, 4, 5 años en adelante, es bien importante que los niños también entiendan que como papás tenemos que disciplinarlos por amor y como nos lo enseña la Biblia. La Biblia nos habla de una varita, una regleta de madera, en donde le mostramos a los niños, les enseñamos que hay unas normas claras en la casa y que hay unas normas importantes que ellos no pueden infringir, porque si no, pues llevaría el castigo de la varita. La varita es esa regleta de madera en donde los niños en la cola les podemos dar una varita bien dada cuando infringen una de esas normas que nosotros consideramos como familia importantes, como por lo menos era el caso con nuestros hijos. Nuestros hijos desde muy pequeñitos sabían y le poníamos imágenes donde ellos podían ver por lo menos a un niño haciendo pataleta en el piso. Eso era algo que ellos tenían muy claro que no podían hacer. La única vez que uno de nuestros hijos llegó a hacer una pataleta de esas afuera en la calle, tuvimos que reunirnos con él, recuerdo mucho, en un lugar ahí a solas, hablarle, explicarle que ya le habíamos dicho que eso no estaba bien, y le tuvimos que dar en la cola una varita, una madera bien dada. Saben ellos que ese es el instrumento de disciplina, que nuestras manos siempre serán para amarlos. Le hablamos, le explicamos, lo disciplinamos, lo abrazamos, le dijimos que lo hacemos por su bien. Y mire, fue tan valioso que ese hijito nuestro de ahí para adelante nunca más llegó a botarse al piso a hacer una pataleta de esas. Otra de las normas que teníamos era que ellos no podían gritar. Otra de las normas era que no podían pegarle a nadie ni ser irrespetuosos con los demás. ¿Sí? Algunas de las normas que ellos tenían muy claras, aún tenían las imágenes y sabían que eso era algo que no le agradaba a Dios y que acarreaba disciplina para sus vidas. Mira, aquí bien importante, esos niños ahí que ya están creciendo, 5, 6, 7 años en adelante, oren papás por ellos, porque es una edad importantísima para que ellos entiendan y reconozcan su pecado y puedan aceptar al Señor Jesucristo. Que entiendan que Jesús les ama, que murió en una cruz por ellos y que ellos pueden creer en Él.
recibirlo en su corazón, para que vivan con Dios en sus corazones para siempre. Ese nuevo nacimiento, aún desde ellos, desde pequeñitos, es clave, porque es lo que va a marcar la vida espiritual de ellos y una relación sincera con Dios. Ahí estamos como papás acompañándoles en ese proceso. No sabemos cuándo va a ser, pero de seguro, si estamos haciendo bien nuestra labor, ellos van a aceptar a Cristo. En algún momento de sus vidas, temprana edad, van a aceptar a Jesús en sus corazones. Y eso es lo que les va a permitir tener una relación personal con Dios, y no una religión, sino una relación. Bien, nosotros como iglesia estamos compartiéndoles el evangelio ahí en cada clase, pero como papás nos damos cuenta claramente si ellos tienen o no a Cristo, y les debemos estar guiando para que cuando veamos la oportunidad puedan aceptar al Señor Jesucristo. Y esto es tal vez lo más importante de todo lo que vamos a hablar: la salvación auténtica de ellos, la fe de ellos, que no sea una fe prestada, una fe de los papás, sino una fe auténtica en ellos. Si estamos haciendo bien nuestra labor desde pequeñitos, ellos van a llegar a ese momento en sus vidas en donde van a entenderlo claramente. Bien, sigamos hablando de estos niños y esos niños que necesitan tener esos hábitos espirituales saludables. Mira, importante, papás, que oremos con ellos por los alimentos, que oremos juntos como familia, que los niños vean lo importante de la oración como familia, que escojamos ojalá un día y una hora en la semana para compartir juntos el devocional. Tal vez no puede ser todas las semanas, pero qué bueno sí que lo pudiéramos hacer, escoger ese día y esa hora juntos. Hacemos el devocional con ellos diariamente, les vamos instruyendo, pero luego compartimos juntos el del hermano, la hermana, papá, mamá, quien más viva en la casa, todos aprendiendo y escuchando lo que aprendemos de la Biblia. Compartan aún esos sueños espirituales que tienen, compartan lo que aprendieron en el servicio, en el discipulado, reuniones de la iglesia, todo eso como familia, llegando y compartiendo lo que vivimos en la iglesia, para que ellos también se den cuenta que nuestra relación con Dios es en todo momento, no es solamente allá un tiempo cuando vamos y nos congregamos con los hermanos. Miren, es importante también que ustedes empiecen a analizar en qué momento sus hijos ya van a empezar a hacer el devocional solos. Al comienzo trabajamos en la vida de ellos, les enseñamos cómo hacer el devocional, les animamos, les recordamos, pero hay un momento en sus vidas, tal vez, no sé, 10 años, 11, 12, en donde ellos ya deberían estar solos, deseando, queriendo hacer el devocional. Miren, otra cosa importante, sus hijos tal vez tienen cosas que les gusta hacer, no sé, leer, jugar un deporte, ir a la piscina, caminar, compartir una película, tal vez algo de un videojuego. Compartan eso con sus hijos, ¿sí? Aprovechen el tiempo, aprovechen ese momento donde tal vez salen a jugar con ellos, voleibol, básquet, fútbol, sacar el perro a caminar, y hablen con ellos, pregúntenles cómo están, cómo se sienten, qué les gusta, a qué le tienen miedo, cómo van en el colegio, cuál es su mejor amigo, si tienen algún problema con alguien. Hablen con ellos, compartan, escúchenlos. Miren, aprovechen también esos momentos en donde tal vez se van a dormir y de pronto ustedes, sus hijos, les gusta que ustedes les acompañen, para que antes de dormir oren, y también para que compartan algunas historias. Algo que nos gustaba hacer nosotros era, y lo que les gustaba a nuestros hijos mucho, era escucharnos un poco sobre nuestra juventud, sobre nuestro noviazgo, cómo fue nuestro matrimonio. Yo les compartía algunas anécdotas que viví cuando presté servicio militar, cuando estuve en el colegio, en la universidad, aún algunos errores que cometí, pecados, problemas en los que me metí, cómo fue que conocí a Dios, cómo lo recibí en mi corazón, los cambios que Él empezó a hacer en mi vida. Todas esas cosas sobre la vida, sobre la piedad, son tan importantes. Hablarles un poco de la familia, la primera mascota que tuvimos, los abuelos, nuestra crianza, bueno, tantas cosas que a ellos les interesa, y que por medio de esas cosas podemos enseñarles mucho y nos podemos unir. Ellos tal vez puedan estar viviendo cosas que nosotros vivimos, y si nosotros se las contamos, les vamos a dar entonces esa confianza para que lo hagan.
Bueno, animen a sus hijos a que practiquen algún deporte. Son tan importantes los deportes o algún oficio, alguna lectura, algún arte, que se entretengan, que aprendan algo. ¿Saben? El deporte les protege aún de estar perdiendo el tiempo, del ocio, de estar pegados a una tablet, a un celular todo el tiempo. Tal vez no sea muy bueno para un determinado deporte, no importa, pero animarlo a que lo haga, jugar con él. Siempre ese deporte, ese buen oficio nos va a ayudar, les va a ayudar a los niños y es bien importante que lo hagan. Mira, abraza a tu hijo, no importa, pequeñito, mediano, grande, mayor, abrázalo, demuéstrale que lo amas, dile palabras cariñosas, palabras de amor, eso es muy importante para ellos. Nuestras niñas deben también saber que hay unos papás que las quieren y no van a estar ellas buscando el amor afuera porque ya saben que tienen un amor muy grande en la casa y sobre todo el amor de Dios, y así no van a estar allá mendigando o sufriendo o buscando un amor que a veces va a ser, no son verdaderos amores, sino van a ser tal vez jovencitos que les van a hacer daño. Bueno, importante ahí también que les enseñemos a nuestros hijos cuando ya estén más grandes sobre el propósito del noviazgo, de un matrimonio, que les hablemos claramente sobre lo que de verdad Dios quiere para una pareja, para unos novios, para un matrimonio, y que ellos piensen si de verdad están en el tiempo de tener un novio o una novia. ¿Cuál es el propósito de un noviazgo? Prepararnos para el matrimonio. ¿Creen ellos que están a tiempo o es el momento para que piensen ya en un matrimonio? Entonces aún pueden ahí analizar si están a tiempo o es el momento para un noviazgo. Que ellos piensen y analicen muchas cosas. Tengamos cuidado de no mal consentir a nuestros hijos. No intentemos darles todo lo que nos piden, que se los demos. No, a veces nosotros decimos, bueno, como a mí no me dieron, yo les puedo dar a ellos todo. Y mira, ahí les estamos haciendo un daño muy grande. Tenemos que muchas veces decirle que no hay, no se puede, en este momento no podemos comprar. Tal vez tú tengas mucho dinero para comprarles todo lo que quieras. Ojalá que en algún momento y en algunas ocasiones les digas, no se puede comprar eso. ¿Y por qué, papá? No, mira, no lo necesitas, no te va a hacer bien, ya tienes uno parecido. No sé cuál sea tu caso, pero nuestros hijos necesitan escuchar muchas veces un no. ¿Bien? Cuando vayamos a un centro comercial o a un supermercado, no tenemos que comprarles todo lo que ellos digan. No, ellos tienen que saber que algunas cosas no se pueden comprar. Y muchas veces si les damos, no sé, el helado más económico, qué bueno escuchar de ellos un gracias, un abrazo, y que vayamos formando en ellos también ese corazón agradecido. Muchas veces si ellos quieren comprar algo, que ellos mismos ahorren y tengan ese hábito de ahorrar y de comprar, y que les duela un poquito, o llevar y ahorrar una buena parte de eso que quieren comprar, y les ayudamos con el resto. No ponerle todo tan fácil, y eso va a ser también importante para ellos. Tengamos mucho cuidado con esos aparatos tecnológicos. A veces pensemos si de verdad les conviene desde ya tan temprana edad que tengan ese celular o ese videojuego. Analicemos muy bien si se han sido responsables por ahora y si sí les haría bien ello. Si les compramos ese celular, esos videojuegos, ojalá poder ponerles límites y como lo dice la palabra de Dios, todo es lícito, pero no todo conviene, o yo no me puedo dejar dominar de todo. Entonces también pensemos aún eso, que tengamos equilibrio, que tengamos mucho equilibrio con todo esto. No vayamos a comprarles un aparato que haga que nuestros hijos se encierren en un cuarto o se acuesten en un sofá para pasar allá horas y aún no tengan contacto con la familia, con el exterior, y aún se vuelvan irresponsables en su estudio. Bueno, nuestros hijos y los niños de Dios tienen que pasar muy bien el año escolar, ¿sí? De verdad, es ilógico, es frustrante, es doloroso que un hijo de Dios tenga que perder el año, recuperar materias la última semana, cuando honestamente ellos tienen todo el tiempo para ser responsables y para pasar muy bien el año. Así que pilas con eso. No es normal que nos estén dando a cada rato quejas del mal comportamiento de nuestros hijos, observaciones, y que todos los años tengamos que llegar a lo mismo, a que nuestros hijos tengan que recuperar el año, la última o las dos últimas semanas. No está bien eso y tenemos que ponernos las pilas con eso, como lo aprendíamos aún también el domingo. Mira, nuestros hijos tienen que respetar a los mayores, que les enseñemos a saludar, que hay que comer de todo lo que se ponga en la mesa, que sean valientes, que se esfuercen, que confíen en Dios.
Tengamos cuidado, mamás, porque a veces podemos ser muy miedosos o temerosos con nuestros hijos y no dejarles hacer nada. Ojalá, en el caso, cuando estemos ahí los papás, que podamos mostrarles que no importa, que se puede allí, claro, con mucha prudencia, pero que se puede saltar, que se puede salir, que se puede ir, que se puede tocar esa mascota y que no nos vayamos como creando tantos miedos a todo, y muchas veces ahí como mamás podemos caer en ese error, ¿sí? De protegerlos, de sobreprotegerlos y causarles más bien un daño. Bien, tengamos cuidado con la ropa que nuestros hijos se ponen. Algunas veces esa ropa no es apropiada con su edad, aún el maquillaje que se puedan poner las niñas siendo tan pequeñitas y no lo necesitan y ya están tan pintorreteadas. Y luego, ¿cómo va a ser luego de grandes? Entonces, aunque tengamos cuidado con esos. Como papás, como mamás, damos ejemplo. De igual forma, la música. Hoy en día hay música muy obscena, y aunque pues no somos legalistas y escuchamos la música, pero sí tengamos cuidado porque hay tendencias musicales que enseñan a los niños sobre la rebeldía, sobre el ateísmo, sobre el desprecio a la mujer, y es música que no conviene para nuestros hijos. Imagínense nuestros hijos cantando a pleno pulmón esas canciones que son con letras tan horribles. Aunque seamos sabios y podamos decirle, mira lo que dice esta canción, ¿tú crees que Dios está de acuerdo con ella? ¿Tú crees que debería ser tan apasionante que la cantemos así, o aunque la escuchemos, y que ellos mismos piensen y tomen esas decisiones? Listo, mira, cuidado papás, podemos llegar a endiosar a nuestros hijos. Recuérdeles que todo lo que somos, lo que hacemos es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. La gloria es para Dios, no es para nosotros ni para nuestra familia. Enseñémosles a ser humildes, amables, generosos, que piensen primero en los demás antes que ellos mismos, que no sean egoístas, que amen al prójimo y sobre todo que amen a Dios con todo su corazón, por encima de todo. Por último, papás, nuestro ejemplo es súper importante. Miren, una manera terrible de dañar el corazón de un niño, de exasperar o sacarle la rabia a un hijo, es cuando le exigimos algo y nosotros mismos no somos capaces de vivirlo. Seamos coherentes, seamos de verdad sobrios y equilibrados, y de verdad que nosotros podamos mostrar un ejemplo vivo de Jesús, y que nuestra vida motive a nuestros hijos, que puedan decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, pero realmente, ¿sí? Ahora muchas veces nos estamos lamentando de por qué los hijos tienen esos actos obscenos, por qué están en esas emparrandadas tan terribles, y por qué están de novia en novia, y muchas veces si nos ponemos a pensar, tal vez es lo que los papás están haciendo, ¿sí? Y sufren por eso que están haciendo los hijos, y tal vez estamos dándoles ese mal ejemplo nosotros como papás. Entonces seamos muy coherentes, ¿sí? Con lo que hacemos y con lo que les exigimos a ellos, y que Dios transforme de verdad nuestro corazón. Miren, oren y trabajen juntos como papás por esta tarea tan sagrada que Dios les encomendó. Recuerden que son un equipo, papá, mamá, son un equipo, no están peleando. Tienen que ser un equipo en la crianza de sus hijos, si no sus hijos los van a manipular y van a hacer un daño terrible. Muchas veces de pronto mamá disciplina, y si papá no está de acuerdo, bueno, papá se reúne con mamá y le explica a la mamá por qué no está de acuerdo, pero no se desautoricen delante de sus hijos, tengan mucho cuidado con eso. Y por último, ánimo papás, Dios no nos dejó solos ante esta tarea, nos dio primeramente su Espíritu Santo. Y es bien importante, papá, si tú dices, yo no soy capaz de cumplir esa tarea, es bien importante que sepas primeramente que Dios quiere ser tu papá. Y si tú tal vez no te has puesto a paz con Dios, necesitas primeramente ponerte a paz con Él. Necesitas decirle, Dios, soy un pecador, te he fallado, he pecado, estoy mal, y necesitas recibir ese amor y ese perdón que Dios quiere darte. Jesús dio su vida por ti. El Hijo de Dios, Dios nos envió a su Hijo, y Él murió en una cruz por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y es Dios vivo. Y ese Dios grande, vivo, todopoderoso, quiere entrar a vivir en nuestro corazón. Tú le puedes abrir la puerta y decirle, Señor, te necesito. Déjalo entrar, y es Él el que te va a ayudar ahora a criar a tu hijo de la manera como Dios quiere. Lo primero es que tú necesitas a Dios si quieres enseñar a tus hijos cómo ser buenos hijos. Dios, como buen papá, quiere enseñarte a ti cómo tú puedes ser también un buen papá,
una buena mamá, pero necesitas primeramente humillarte ante Él. Tienes a Dios en tu corazón, qué bueno. Ahora tienes la palabra de Dios, ese manual que Dios te da para que puedas instruir a tu hijo. Tienes también la oración como esa herramienta para pelear esas batallas que pensamos que son imposibles. Tienes la sabiduría de Dios. Además, Dios promete darte su fuerza, su poder, su gracia para que puedas levantar esos hijos en el camino de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Sin ella no podemos. Bueno, espero que esto te sirva un poco. Son muchas cosas más las que podríamos hablar de manera práctica sobre la crianza de nuestros hijos. Pero por hoy están estas. Aprovéchalas, habla con tu pareja, habla con tus hijos, escribe lo que ya Dios te está mostrando que tienes que cambiar en tu casa. Ahora, si tus hijos son mayores, ¿yo qué hago si mis hijos son de 20, 25, 30 y están descarriados? Ora por ellos, dales testimonio, incomódalos, muéstrales de verdad lo que Dios quiere para ellos. Y ora incansablemente por ellos. Muéstrales la Biblia, lo que Dios te muestra a ti para que lo compartas con ellos. Y vas a ver que Dios va a ser fiel y va a llamar a ese hijo tuyo grande al arrepentimiento y a la salvación. No te des por vencido, no te des por vencida. Y muéstrale sobre todo a Cristo con tu vida. Bueno, nos vemos en una próxima. Que Dios te guarde y te cuide mucho.